Bendiciones de nuevo, maestro José Briceño, transmitiendo verdades de reino, verdad verdadera, verdad absoluta. Si lo que transmitimos por estos medios, la información que damos es producto de mi opinión, de lo que pienso, pues eso ya está mal. Porque aquí no importa lo que yo piense, lo que yo opine, aquí importa qué es lo que Dios piensa en relación al tópico que se está tratando o al tema que se está desarrollando. Por eso es que nosotros como ministros competentes, dice el texto sagrado del Evangelio, somos llamados a transmitir las verdades del reino. Primero estudiar, escudriñar el texto sagrado, conociendo los códigos y reglas de interpretación para ser más acertado, preciso y conciso en la investigación. Y estar seguro de que vamos a transmitir es el pensamiento de Dios. Descubrimos el pensamiento que Dios piensa en relación a A, a B, tanto que hay que enseñar en la teología. ¿Qué Dios piensa del asunto? Para entonces transmitir esas verdades del reino. ¿Qué es lo que sostiene? ¿Qué es lo que Dios respalda? ¿Qué es lo que trae presencia del Espíritu? Esa presencia que es el poder del Espíritu Santo manifestado en la vida de sus hijos, a favor de ellos y a favor de los que les rodean, solventando una situación, un problema, una necesidad, una demanda que haya. Eso es presencia. Pero eso viene a través del conocimiento de la verdad del reino y la fe que tú depositas en esa verdad que está allí. Bendecimos a todos los que nos están viendo y saludamos a los que nos están viendo en Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, Europa, Asia, Ucrania, aún hasta el continente africano. Te bendecimos, te saludamos. El maestro José Briceño, desde el estado de Texas, la hermosa ciudad de Dallas, transmite para un mundo, por ende, internacional. Quiero que por favor llama a tus amigos, a todos tus contactos y dile, mira, el maestro Briceño está transmitiendo, para que se metan y escuchen esta verdad de reino. Estamos desarrollando un tema que tiene que ver con la justicia divina. Este es nuestro estudio número 17 de la justicia divina. Tema de suma importancia. Tema que tiene que ver con la reforma en nuestros tiempos. Ayer escuché la biografía de Martín Lutero, su comienzo, de dónde viene, desde su niñez hasta su muerte, ¿verdad? Que quedé maravillado de cómo necesitamos reformadores en estos tiempos, porque hay temas bíblicamente hablando, desde el punto de vista teológico, que hoy se desconocen en nuestras congregaciones, que nuestros líderes, nuestros ministerios desconocen. Eso es lamentable. La iglesia, hablando de la iglesia cristiana, protestante, evangélica, en su mayoría vive en un mundo de tradición, de religión, de dogma, de paradigma, de filosofía, de catolicismo romano, de principio, de ocultismo, de poder trascendental, de tradición. Y para ustedes contar, es lamentable, que ahí tiene su fundamento la iglesia. Y creo, no sé si abuso con decir que el 40% de lo que tenemos en nuestras congregaciones como doctrina es falsa doctrina. Inclusive, voy a aprovechar de decirlo, las canciones, lo que se canta en nuestros púlpitos, señores, es totalmente la mayoría es una aberración, una abominación, una blasfemia en contra del conjunto de la deidad.
Es totalmente desfasado, descontextualizado el texto sagrado. La mayoría de las cosas que se cantan en estas congregaciones. Por eso es que la gente me dice, Maestro, usted no escucha música cristiana. No, yo no. Es muy poca la que tenemos en el mercado, en nuestras iglesias, que se cantan, que verdaderamente transmiten el mensaje de Dios, el pensamiento de Dios, la verdad verdadera, la verdad absoluta. Y puedo ponerme a cantar acá y a clasificar, pero mejor me quedo calladito. Como me dice mi abuela, calladito usted se ve más bonito. Estamos, o estoy tratando, desarrollando el tópico acerca de lo que es los beneficios de la justicia. Fuiste justificado. Dios impartió en ti, por causa de la justicia divina, la vida eterna. La vida de Dios está en ti, producto de la justicia. Pasaste a ser regenerado, que ese término regeneración indica volverte al género original en la que tenías antes de caer en Adán. Eso es regeneración. Volverte al género original en la que tenías antes de que Adán cayera. Eso es regeneración. Una vez que por causa de la justicia se te imparte la vida eterna, no se le olvide que la justicia divina es la simiente de Dios, como el pecado de la simiente satánica, y la vida eterna es la naturaleza de Dios, como el pecado, como la muerte es la naturaleza satánica. Se te imparte la simiente de Dios, que es la justicia, y se te imparte la naturaleza de Dios, que es la vida. Esto tiene que ver con regeneración, un acto que se da, yo lo dije, ya lo enseñé, por los incidentes que se dieron a la cruz del Calvario, lo que son redención en sus 4 tipos, agoraxos, agoraxos, lutros y apolutrosis, lo que es remisión y lo que es propiciación. Esos incidentes que se dieron en el mundo espiritual, que los que estaban al frente de la cruz, políticos, religiosos, el populacho, los militares, todos los que estuvieron al frente de la cruz no vieron esos incidentes, pero en el mundo espiritual se dieron. Eso lo expliqué bien claro. Estos 3 incidentes trajeron como resultado la regeneración, que se da por fe, en gracia de Dios. Dios nos amó, amándonos tuvo compasión, teniendo compasión se movió a misericordia, moviéndose a misericordia manifestó su gracia, manifestando su gracia nos dio su perdón, aceptamos el perdón, nos perdonó, nos justificó y nos vivificó, nos impartió justicia, nos impartió vida, esto es, nos regeneró y pasamos a ser, ¿qué es el beneficio? Otro de los beneficios que hoy vamos a desarrollar. Pasamos a tener una relación, una relación recíproca de padre e hijo. Una relación recíproca de padre e hijos. Es lamentable que en nuestra iglesia, en el seno de nuestras congregaciones, tengamos hijos huérfanos de padres vivos. Vuelvo a repetir, es lamentable que en nuestras congregaciones tengamos hijos huérfanos de padres vivos. Eso es lamentable.
La paternidad de Dios no se le ha sido iluminada a un gran porcentaje de los que participan en el seno de nuestras congregaciones y que aunque no le haya sido revelada la paternidad de Dios, siguen siendo hijos de Dios. Por eso digo que en la iglesia tenemos hijos huérfanos de un Padre vivo, y eso es lamentable. En Juan, el capítulo 1, verso 12, mira lo que dice el pasaje, cito: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, el término exousia o exusía, que es autoridad, derecho legal, de ser hijastros de Dios. No dice el texto así, no, hijastros no. De ser criaturas, no. De ser hechos hijos de Dios. La verdad en relación a la paternidad de Dios, preste atención a este desarrollo que voy a presentar ahora. La verdad en relación a la paternidad de Dios por causa de la justicia divina que me sea impartida la vida, por causa de esa justicia y la vida, es un asunto muy serio. Ya lo dije, y que no se le ha sido revelado e iluminado al creyente como hijo de Dios. La ironía del caso es que en nuestras iglesias tenemos hijos huérfanos teniendo un padre vivo. Y no por causa del padre, sino por causa de ellos. El hecho, fíjese hasta donde estamos llegando esto. El hecho de que como padre no cubra los principios y los valores de la paternidad, yo, José Briceño, como padre, no cumpla los principios y los valores de la paternidad, es causa de que todavía no he entendido a Dios como padre. El trato que le doy a mis hijos como padre es un indicativo del conocimiento que tengo de la paternidad de Dios. Si el trato es pésimo, es razón de que no conozco la bondad, la cobertura, la protección, la provisión, el consejo, y el favor de Dios. Presta atención a esto. Déjeme acá que se me está yendo la... Me fue el texto acá. Permítame, por favor, volver a recuperar el texto acá. Fíjese esto. Vuelvo a repetir. Si el trato es pésimo, ese trato que yo le doy a mis hijos, es razón de que no conozco la bondad, la cobertura, la protección, la provisión, el consejo y el favor de la divinidad paternal. Yo trato a mis hijos como Dios me trata a mí. Ahí está la importancia de que se me sea iluminado, que yo pueda entender la paternidad de Dios que está presentada en el texto sagrado. El caso del maestro Briceño, no tuve padre. Yo fui un niño abandonado, ni siquiera abandonado por mi padre. Mi padre nunca estuvo en casa, engendró y se fue.
Es más, le pidió a mi madre que me abortara, no sabiendo que habían dos en el vientre, porque yo soy mellizo con una hembra. Yo nací con una hembra, somos mellizos. Le pidió a mi madre que me abortara. De paso, yo fui un niño abandonado por mi madre. Tampoco tuve una madre que pudiera cubrir la paternidad. Porque hay madres que por falta de la figura paterna tienen que ejercer la paternidad juntamente con la maternidad. Como el caso de la madre de Timoteo. Por eso Pablo le dice a Timoteo, no descuides esa fe. Vive la fe no fingida que aprendiste de tu abuela Loida y de tu madre Eunice. Dos mujeres que ejercieron la paternidad porque la figura paterna no estuvieron. Yo no tuve una figura materna ni una figura paterna. Yo fui un niño abandonado. Yo fui criado por una anciana. La abuela materna fue la que me crió. Cuando mi padre muere, que yo voy al velorio, me paré enfrente a la urna y lloré mucho. El llanto me ahogaba y la gente decía, wow, ese hombre sí quería a su padre. Yo no lloraba porque lo quería. Yo lloraba porque, aunque sé que no me escuchaba, le preguntaba, ¿dónde estuviste cuando yo más te necesité? Porque mi padre nunca estuvo. Tuvo Dios que mostrarme su paternidad. Dios tuvo que iluminarme de lo que ya está revelado en el texto sagrado en relación a su paternidad divina y enseñarme que Él no es como mi padre. Yo no soy como tu padre que te abandonó. Yo estaré contigo todos los días. Yo soy tu cobertura. Yo te amo. Y lo aprendí. Y Dios me enseñó, trata a tus hijos como yo te trato a ti como padre. Que de ti emane mi paternidad hacia ellos. Que ellos me vean a mí en ti como padre. Yo no soy pésimo, déspota, grosero, violento. No hagas eso con tus hijos. Cuando Jesús se levanta de la tumba, que Marta lo fue a tocar, Jesús le dijo, no me toques, porque no he ido al Padre. Oiga esto, pero ve y dile a mis hermanos, ¿a qué? ¿A qué? A mis hermanos y a tus hermanos, que voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Oído, algo resaltó del texto sagrado cuando lo leí, por el Espíritu que está en mí y que está en ti, y que cuando me abro las escrituras o el texto sagrado para escudriñarla, leerla y escudriñarla, el Espíritu Santo hace el trabajo de iluminarte, de darte el significado, que es el término fotizo, luz, de lo que ya está revelado, que es el término apocalipsis en el texto sagrado. Y el Espíritu Santo me dijo, captaste algo en lo que acabas de leer, de lo que Jesús dijo. Ve y dile a mis hermanos y a vuestros hermanos que voy a mi Padre, a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Captaste algo? Dios, Señor, dímelo. Muéstramelo, Espíritu Santo. Y me dijo, ¿viste que Jesús puso por delante la paternidad del gran yo soy que la divinidad? Voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios.
¿Qué quiere decir esto? Que Dios no quiere que lo dejes de ver como Dios, pero que no lo dejes de ver como Padre. Él es tu Padre. Él es mi Padre. Jesús muere como el unigénito, monogenes del griego, unigénito, y resucita como el primogénito, el primero entre muchos. Muchos en la congregación no han entendido a Dios como Padre, están viendo a Dios como un Dios déspota, asesino, castigador, dictador, violento. Lo están viendo así. Dios disciplina, sí, y Dios corrige, sí, porque Dios al que ama disciplina y corrige, es el texto. La palabra castiga no aparece en el texto. El término castigar no tiene que ver con agarrar un palo y un fuete y darte de golpes y de fuetazos hasta dejarte morado y marcarte la costilla con el fuete. Porque eso fue lo que hicieron nuestros padres. Por lo menos en el caso de mi abuela, esa era la forma de castigarme, forma violenta. Tiraba hasta donde daba, no importaba dónde me pegara, no importaba con qué me pegara, ella me tiraba. Y como esa es la forma de nuestros padres castigarnos, creemos que Dios es así, Dios no es así. No hay nada que tú puedas hacer a favor del amor de Dios y no hay nada que tú puedas hacer en contra del amor de Dios. Decía, no hay nada que tú puedas hacer para que Dios te ame más y no hay nada que tú puedas hacer para que Dios te ame menos. Haga lo que hagas, Él te ama. Te ama. En tus errores y en tus pecados y en tus desajustes, Él te va a disciplinar, Él te va a corregir, te va a orientar. No te va a dejar solo, Él lo va a hacer, pero lo va a hacer con amor. La disciplina y la corrección cuando viene de Dios viene con amor. Dios no te disciplina enfermándote, castigándote, quitándote lo que te dio, enfermándote, permitiendo que las tinieblas vengan sobre ti, arruinándote. Dios no hace eso. Jesús dijo, si tu hijo te pide un huevo, le das un escorpión. Si tu hijo te pide un pez, ¿le das una serpiente? Si tu hijo te pide un pan, ¿le das una piedra? Dice Jesús, no. Si te pide un huevo, le das un huevo. Si te pide un pez, le das un pez. Si te pide un pan, le das pan. Entonces aquí está la verdad de la paternidad de Dios. Si vosotros siendo malos, la palabra malos allí significa teniendo una naturaleza pecaminosa caído en Adán, porque está hablando con sus discípulos que no habían sido redimidos todavía, no habían sido regenerados todavía. No había ido Jesús a la cruz todavía. Si vosotros siendo malos, o sea, teniendo una naturaleza pecaminosa, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Y el término malo tiene que ver con la naturaleza pecaminosa. Sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Te esfuerzas para eso. ¿Cuánto más mi Padre les dará a ustedes, siendo su Padre, cuando llegue ese momento, que ya es, las cosas buenas que ustedes le pidan? Él será cobertura. De Él emanará una paternidad producto de cuánto nos ama. O sea, lo que Jesús quiso decir es, vosotros, por mucho que te esfuerces,
en darle cosas buenas a vuestros hijos con toda y la naturaleza pecaminosa en la que ustedes están, ustedes no van a sobrepasar la paternidad de mi Padre. Jamás. Por eso que cuando mis hijos se me acercan a mí, en el caso de José Gabriel y María Gabriela, 2 hijos tengo, siempre los he creado, aconsejado, he sido cobertura, les he sido provisión, he ejercido mi sacerdocio en el hogar como padre en común denominador a como mi Padre, que es el gran yo soy, me ha tratado a mí. En los momentos que he fallado, he llegado a mi Padre, he dicho, perdóname. Y Él me ha perdonado. He sabido ser cobertura a mis hijos. He sabido, de mí ha emanado la paternidad de Dios. ¿Por qué? Porque aprendí a conocer a Dios como Padre. Por eso dije que hay muchos en nuestras congregaciones que tenemos hijos huérfanos de un Padre vivo. Esto es irónico. Por otro lado, si como hijos no he aprendido a honrar a mis padres, es otra forma de mostrar que no hemos entendido la paternidad de Dios. A mí no se me ha iluminado la paternidad de Dios. Porque si como padre trato mal a nuestros hijos, pero como hijo no honro a mis padres, dos puntos. Si como padre yo trato mal a mis hijos, soy violento, grosero, déspota, incomprensible, no los amo, y como hijo no trato bien a mis padres, son 2 puntos que me dicen a mí, que me indican que yo no he conocido la paternidad de Dios. Vamos a estudiar un poco la paternidad divina que emana de su justicia. Vamos a estudiar un poco eso. Por causa de la justicia y la vida pasamos a ser hijos de Dios. El término potestad que se utilizó en el pasaje que antes mencioné, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto es una verdad, yo no soy una criatura de Dios, aunque Él me creó. Pero no soy como muchos piensan, somos criaturas, no, sí, somos criaturas porque Él nos creó. Pero sobre eso está su paternidad, somos sus hijos. Por causa de la justicia y la vida, pasamos a ser hijos de Dios. El término potestad que se utiliza en el pasaje antes mencionado para hacer referencia a la relación paternal, no solo indica potestad, sino privilegios y derechos. El sentido que se le da al término hijo en el pasaje no se define en la escala de linaje, sino en un sentido espiritual, pleno y legítimo de su misma simiente. Negativamente no da la idea de hijos por descendencia, sino hijos engendrados directamente por el Padre, por el Creador, por el gran yo soy. El término engendrar viene del griego genaos, G-E-N-N-A-O, genaos, que indica el acto de colocar una simiente y a su vez da la idea de alumbramiento.
Este término, genaos, no involucra, no, negativamente, no involucra la concepción. Ya que la concepción tiene que ver con la unión de los dos gametos masculinos y femeninos para la formación de una nueva vida. En Juan, el capítulo 1, verso 13, se descarta la concepción, para llegar a ser hijos de Dios. El texto dice, cito, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. No hubo una concepción. ¿Cómo se dio esto, maestro? Cabe destacar que el mismo misterio, presta atención a esto, presta atención a estas verdades del reino. No estoy jugando a la teología, estoy transmitiendo verdades del reino. Cabe destacar que el mismo misterio que hubo en el engendro y nacimiento de Jesús, lo hubo en nosotros. De la misma manera que Dios colocó la simiente en el vientre de María, así lo hizo Dios con nosotros. Cabe destacar que el mismo misterio que hubo en el engendro y nacimiento de Jesús, lo hubo en nosotros. En Jesús no hubo concepción. En Jesús no hubo concepción. No se unieron los dos gametos, el masculino y el femenino. Un misterio. El término concebir que aparece en Mateo 1:23 cuando dice concebirás y darás a luz un hijo. Ese término concebir allí, eso es añadido en el texto porque eso no aparece. Eso es añadido en la Vulgata Latina. Eso no aparece. En Mateo 1:23 no está el texto, en el texto original no aparece el término concebir, ya que el griego presente es el término eco, E-C-O, eco, que indica tener, mantener, sostener. El texto literalmente dice, he aquí una virgen en el vientre mantendrá, sostendrá y dará a luz un hijo. No dice concebirá, porque no hubo una concepción, no hubo la unión del esperma con el óvulo. En el caso de Jesús no lo hubo, en el caso nuestro tampoco lo hubo. Todo esto es un misterio. Pero somos hijos, que los mismos derechos que tiene Jesús como hijos de Dios los tenemos nosotros, los mismos derechos. El término engendrar, del griego genaos, tomando en cuenta sus propiedades y valores etimológicos y relacionándolo al engendro que Dios hizo, indica, en relación a nosotros, indica que en una sola relación engendró a todos los hijos a la misma vez y fueron dados a luz al mismo tiempo. Para Dios todos fuimos engendrados el mismo día y nacimos en un mismo momento. Por esta causa, para Él, para Dios, para el Eterno, para el Padre Celestial, no hay hijos mayores ni menores. Todos tenemos la misma edad. Es por esto y los mismos derechos. Dios no tiene privilegios, ni hijos consentidos, ni malcriados. No es así. Es por esto que podemos aceptar y entender por qué, para el escritor de los Hebreos, todos los hijos de Dios gozan de una primogenitura, indicando que para Dios todos sus hijos son primogénitos, según Hebreos 1:23. Señores, en una familia, oiga esto, en una familia solo hay lugar para un primogénito. Por ende, el primero que nació, mi primogénito es José Gabriel.
Oiga, en una familia solo hay lugar para un primogénito. Pero en Dios y para Dios, todos gozamos de ese privilegio. El ser el primer hijo de Dios, independientemente del tiempo que tengamos de haber aceptado el plan de salvación. Bienvenido, dice el texto sagrado, Hebreos 12:23, a la congregación de los primogénitos. ¿Cómo es? Que como hijos todos somos primogénitos para Dios, porque no hay excepción, ni acepción, ni favoritismo, ni Dios tiene hijos preferidos, ni hijos consentidos. Todos somos sus hijos. Dios nos ve a todos por igual. Y Dios nos ve en la misma escala de hijos como ve a su hijo. Jesús nos ve a nosotros. Jesús como hijo de Dios no me lleva ninguna ventaja. Jesús muere como el unigénito y resucita como el primogénito, el primero entre muchos. Después de él estamos nosotros. Yo tengo a la diestra de mi Padre un hermano llamado Jesús de Nazaret, de carne y hueso, a la diestra del Padre. Señores, los mismos privilegios. Esto no se lo olvide a usted nunca. De Jesús los tenemos nosotros como hijos. Yo no soy una llaga podrida. La justicia que está en mí no es como trapo de inmundicia, como muchos dicen. Yo no soy un gusano arrastrado, una cucaracha. Yo soy hijo de Dios. Y lo digo con orgullo, no con arrogancia, con orgullo. Entendiendo que lo que soy se lo debo al conjunto de la deidad, a la disposición que Dios tuvo de enviar a su Hijo, a la disposición que tuvo el Hijo de entregarse y a la administración que el Espíritu Santo le dio a todo este asunto. Gracias a ellos. Todo lo que Dios hizo, despojarse de su Hijo, enviar a su único Hijo, todo lo que el Hijo hizo, pasar por el Vía Crucis, desde Getsemaní hasta la cruz, muerte y resurrección, y todo lo que el Espíritu Santo administró desde un comienzo hasta nuestros tiempos, para que yo me esté viendo como una cucaracha, como un gusano, como un estiércol, como una basura, como no soy nadie delante de ti, Señor. No. Por eso es que muchos cuando se acercan a Dios, no se acercan como hijos, sino, Señor, vengo a ti por la equiterna y la eterna y la requenquiterna sangre roja, rojita, roja carmesí, que se derramó en la cruz del Calvario. Vengo a ti. Dios te dice, deja el rodeo, habla. O sea, ¿por qué tanto protocolo y tanto rodeo para llegar a mí? Habla, tú eres mi hijo. Entra con confianza, el velo está abierto. Entra con confianza. Reconoce que todo lo que tú eres es por causa de mi hijo. No entres como un mendigo rogando. No entres con arrogancia. No me vengas con arrogancia. Reconoce, sé humilde. Sé sencillo y reconoce que todo lo que tú eres se debe a lo que yo hice, lo que mi hijo hizo y lo que el Espíritu Santo hizo. No vengas con arrogancia, pero tampoco ni con prepotencia, pero tampoco vengas rogando ni mendigando. Porque tú no eres un mendigo, tú eres mi hijo. ¿Qué quieres? Dime, siéntate, vamos a hablar. ¿Aló? Para los que tratan a Dios de usted. Padre, porque usted, cuando la gente ora así, Dios le dice a Jesús, ¿y quién es ese?
No, ese es tu hijo, pero él no ha entendido lo que él es. Porque entiendo que yo debo acercarme a la presencia de Dios con honra, con adoración, con respeto, con consideración, con humildad, con sencillez. Eso yo lo entiendo. Reconociendo que lo que yo soy se lo debo a Él, a Jesús, al Espíritu. Yo no debo ser arrogante ante Dios. Debo ser humilde. Pero tampoco es porque Él no lo quiere, pero tampoco voy a llegar con ese espíritu de, tú sabes, no, acércate. Vamos a hablar. Siéntate aquí, siéntate en mis piernas. Vamos, siéntate, tú eres mi hijo, siéntate. Mire, como hijos de Dios, Jesús no nos lleva ninguna ventaja. Metas eso en su espíritu. Jesús quiere que tú lo entiendas. Jesús quiere que Él es tu Jesús quiere que tú entiendas que Él es tu hermano. Él no es tu primo hermano. No, ese es primo hermano. Ese es como un hermano para Él porque se crió con Él. No. Aquí no hay hijo de crianza. Dios no es padrastro tuyo. Jesús quiere que tú entiendas que Él es tu hermano. Que fuiste engendrado tal como Él fue. Que no hubo una concepción. Que hubo un misterio allí. Pero que eres hijo de Dios. Que Él es tu hermano. Y que su padre es tu padre. Jesús quiere que entiendas eso. Muchos no lo han entendido. Por eso dije que hay mucha gente en la iglesia huérfanos de un padre vivo. Señores, los mismos privilegios y derechos que tiene Jesús como hijo los tenemos nosotros. Desde el punto de vista etimológico, el término Abba Padre, oído, Abba Padre, es un diminutivo arameo que significa papito lindo, papito querido. Cuando Jesús decía Abba Padre, lo que decía era papito lindo, papito querido. Pero este término solo lo podían decir los hijos propios, legítimos, que tuvieran una relación de intimidad y confianza mutua entre los parentescos, según Romanos 8:15, Gálatas 4:16. Este término, oído, negativamente no era permitido escucharlo de los labios de un esclavo gentil o hijos adoptivos. Ni siquiera los judíos lo utilizaron porque consideraban una falta de respeto utilizar un diminutivo para dirigirse al gran yo soy. Es decir, cuando Jesús dijo Abba Padre, que es un diminutivo arameo, significa papito lindo, los fariseos y saduceos decían, pero ¿quién es este que está utilizando un diminutivo arameo para dirigirse al gran yo soy? Chicos, esto es una falta de respeto, hermano. Esto es una blasfemia. Porque lo que ellos no entendían es lo que Jesús entendía y lo que muchos en la iglesia no han entendido. Que ese gran yo soy, el creador del vasto universo, el creador de las constelaciones de estrellas, los mares, ríos, lagos, archipiélagos, océanos, el creador de un mundo que todavía no ha sido descubierto, de un océano que todavía no ha sido descubierto. Ese Dios, el gran yo soy, que conoce el número de las estrellas y las llama por su nombre, que tapa el cielo con la palma de sus manos, que todas las aguas del mundo caben en el hueco de sus manos. Ese gran yo soy es mi papito querido, mi papito lindo, mi papito querido. Ellos no entendieron que a Jesús conocía la paternidad de Dios y Jesús quiere que tú la conozcas también. El término Abba Padre es el gemido filial
Oiga, el término Abba Padre es el gemido filial de un hijo amante al conocer el amor recíproco de su padre. Pablo determina que con los mismos derechos y privilegios y confianza con las que Jesús se dirigió al Padre, lo podemos hacer nosotros, porque Dios, el Yo Soy, el Ayad, el Elión, el Adonai, el Adón, el Sakenun, el Shaddai, el Jireh, el Eterno, el Infinito, ese que le acabo de nombrar en sus propiedades y virtudes, es nuestro papito querido, es nuestro Abba, Padre. Pablo dijo, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre, papito querido, papito lindo. Señores, en entender esta verdad, cuando entendemos esta verdad, nos acercamos a Dios con plena confianza, sin complejos ni condenación, con pleno derecho, como herederos, no como mendigos. Debemos entender que no estamos acercándonos a un Padre que tiene todo el amor, debemos entenderlo. Eso usted se le debe iluminar esa verdad. Debemos entender que nos estamos acercando a un Padre que tiene todo el amor y que nos amó antes de ser su Hijo. Que podemos tener toda la seguridad que nunca, pero métase en el espíritu, nunca nos hará daño, nunca. Nunca Dios negará su paternidad, nunca dejarás de ser hijo de Dios. Que caigas en el pecado más sucio y más horrendo de este universo, el pecado afecta tu comunión, afecta parte de tu comunicación, pero no afecta tu relación. Tú sigues siendo hijo de Dios. Nunca Dios podrá negar sus genes a ti. Él es tu Padre. Mi hijo se puede comportar o mis hijos se pueden comportar de la forma más déspota. Inclusive yo les puedo decir, me arrepiento de haberte engendrado. Es más, desde hoy tú no eres mi hijo. Diga lo que diga, sigue siendo mi hijo. La paternidad nunca tú la puedes negar. Dios no te va a negar su paternidad. Ni va a dejar de tratarte como lo que Él es, como tu Padre. El texto dice así, en 1 de Juan, capítulo 4, verso 18 al 19. En el amor no hay temor. ¿Tiene esto que ver con paternidad, maestro? Mucho. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El mensaje de Juan radica en revelar hasta dónde llega la cobertura, la paternidad y el amor de Dios. O sea, simplificando el texto que acabo de presentar, lo que Juan quiso decir fue esto. Oiga lo que Juan quiso decir. El que vive en temores, oído, el que vive en temores no conoce lo que Dios, por causa de su paternidad y de su amor, por causa de su amor paterno, es capaz de hacer a favor por causa de aquellos a los cuales Él ama.
El perfecto amor echa fuera el temor. Cuando a mí se me ilumina cuánto Dios me ama como Padre, la cobertura, la paternidad, el cuidado, el amor, la ternura de Dios como Padre, el descanso de Dios. Y yo entro en el descanso de Dios y entro en el reposo de Dios como Padre y me tiro en sus brazos. Cuando yo entiendo esa verdad, no tengo lugar para el temor. Iba en un avión, unas turbulencias, pero, señores, machas. Usted tenía que estar en el avión. Unas ráfagas de viento que daban contra el avión y aquello se sacudía, pero feo. Cosa, pero, de las veces que he viajado por avión, eso fue uno de los momentos más tensos y difíciles que he pasado. Fuerte aquello, fuga, que se sacudía el avión, una cosa que, inclusive hubo momentos donde se abrieron los maleteros y cayeron las maletas porque fue fuerte, una cosa dura. Pasamos una tormenta eléctrica, vientos, ráfagas de viento. Yo conozco al piloto, el piloto es mi amigo. Hemos hecho una amistad muy bonita, tanto que he viajado me lo he conseguido varias veces. Un día me mandó a pasar a la cabina del avión. Y después que pasamos eso, que aterrizamos, él se me quedó mirando. Me dice, ¿cómo tuviste tenso? Y yo, sí. Me dice, ¿viste cómo puse el avión? El avión que va así tuvo que girarlo así. Y pasar la tormenta eléctrica así. Virado. Él es instructor de vuelo de los pilotos que están comenzando en esa línea. Muy buen piloto. Fue tenso aquello. Pero en medio de eso que estaba pasando dentro del avión, yo miro a la derecha y hay un padre que tiene a su hijo en sus brazos. Él podía estar tenso, como ser humano y como padre podía estar tenso. No lo niego. Lleno de temores. Pero su hijo que estaba en sus brazos estaba durmiendo. Ese no se dio cuenta de la turbulencia, de la tormenta. Él dormía y descansaba en los brazos de su padre, porque él tenía confianza de que su padre lo iba a proteger. Con todo y que es un ser humano y que puede fallar, y que no es omnipotente para cubrirte de todo, él confiaba en su padre. Y el Señor me dijo, mira a tu derecha, y cuando miré el niño en los brazos del padre, me dijo, descansa, como ese niño descansa en los brazos de su padre, que en cualquier momento le puede fallar y que no tiene todo el poder como el que yo tengo. Él descansa en los brazos de su padre, así tú tienes que entrar en mi reposo. Descansa en mi reposo. Vamos. Acá, en mis brazos, descansa. Incliné mi rostro y le dije, gracias, Padre, por tu paternidad. Porque las circunstancias, las tinieblas, los momentos duros y difíciles en la vida, más que todo las tinieblas a veces nos hacen pensar o nos tiran pensamientos de que Dios no está en el asunto, de que Dios no te está viendo, de que Dios no te está cubriendo, de que Dios te está ocupado en otras partes para ocuparse de ti, de que no eres importante como para que Dios se ocupe de ti, de quién eres tú para que Dios tenga memoria de ti. Porque el trabajo de las tinieblas, del diablo, los demonios, es que tú dudes de la paternidad de Dios y del cuidado de Dios. No. Me sostuve, incliné mi rostro y le dije, gracias, Señor, por tu paternidad. Yo sé lo que es salir de una tormenta eléctrica, ráfagas de viento, a la más linda y hermosa bonanza. De pronto el avión
Y cuando salí como de unas tinieblas de oscuridad, de pronto veo así, por la ventana el sol, la ciudad y un avión que descendía para aterrizar en un hermoso aeropuerto. Y aterricé y salí y me senté y lloré. Y le dije a Dios, Señor, perdóname porque cuánto me falta conocerte como Padre. Mis hijos, la clase que viene para complementar este estudio acerca de la paternidad de Dios, voy a tratar el tópico acerca de la unigenitura y primogenitura de Jesús. Cómo Jesús muere como el unigénito y resucita como el primogénito. Y cuáles son las propiedades, los derechos y la autoridad que está en mí como hijo de Dios en la misma escala de valores como lo es Jesús. Se despide el maestro José Briceño. Hasta nuestra próxima oportunidad. Por favor, 3 cosas pido. 1, oren mucho por mí. Mucho por mí, bastante. 2, compartan este mensaje. No se queden con él. Y 3, en lo que puedas aportar una ofrenda para este ministerio, hazlo. Lo necesitamos, sí. Debes. No es que tienes, porque nada es obligado, pero debes convertirte en un agente generador de los bienes del reino. Si este ministerio te ha bendecido, sé copartícipe de toda buena obra aquel que te instruye en la palabra, dice el texto sagrado. Sé agradecido. Yo voy a aportar una ofrenda para el ministerio. Lo agradecemos con honores. ¿Cómo lo hacemos, maestro? A través de mi correo, ahí están los caracteres, josn77, bricenoa77, @gmail.com, josebriceno71, @gmail.com, o llámame al teléfono 786-604-3352. Yo te responderé personalmente. No tengo asistente, todavía no tengo nada, ni lo tendré. O sea, guardaespaldas, tú sabes, gente, no, yo te atiendo personalmente. A la hora que tú quieras me llamas. Cualquier consulta, cualquier pregunta, teológicamente hablando, cualquier consejo, cualquier pastoral que necesites, llámame. Y yo te estaré respondiendo. Y te daré la forma de cómo poder aportar una ofrenda para este ministerio. Se despide el maestro José Briceño. Por favor, comparte este mensaje. No lo dejes. Ora mucho por mí. Esa es la mejor ofrenda que tú me puedes dar, orar por mí. ¿Ok? Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.